A lo largo de los siglos, las sorprendentes historias de la Biblia han formado la base del monoteísmo. En los episodios anteriores vimos qué papel jugaron los patriarcas, el Éxodo y la ley. Se plantearon preguntas sobre la conquista de Canaán por Josué y también sobre la importancia de los reyes David y Salomón. En esta ocasión, nuestra búsqueda arqueológica pretende establecer los orígenes de un pueblo. ¿Qué pueblo es ese que la Biblia llama a los hijos de Israel? ¿De dónde procede? Nuestra investigación arqueológica nos llevará por el camino de otra génesis. La de los autores de un libro que formó las bases de una religión, el judaísmo, e inspiró a otras dos, el cristianismo y el islam, las tres religiones monoteístas. La Biblia al descubierto. Tel Megido. Este yacimiento arqueológico nos proporcionará de nuevo algunas claves sobre los autores de la Biblia. El libro. Los 25 estratos encontrados en este yacimiento abarcan 7000 años de la historia de Canaán. ¿Nos permitirá encontrar pistas sobre los orígenes de los israelitas? Nuestros dos investigadores, Israel Finkelstein y Neil Silverman, están escribiendo un libro que utiliza herramientas arqueológicas para reexaminar los relatos de la Biblia. El asunto del origen de los israelitas es el núcleo de su investigación. En episodios anteriores vimos que el éxodo, la huida de Egipto, no había dejado vestigios y que la tierra de Canaán no fue conquistada por la fuerza. Así que, ¿de dónde proceden los israelitas? ¿Cómo debemos comenzar nuestra investigación? El Museo de El Cairo contiene una estela que describe una campaña militar dirigida por el faraón Merneptah contra Canaán. Contiene un dato crucial. Los príncipes están postrados diciendo: piedad, Canaán es saqueada con gran maldad. Ascalón es deportada, Gesur conquistada, Yanoán es como si ya no existiese. Israel está destruida y su semilla ya no existe. Todas las tierras juntas están pacificadas. La única indicación que la estela de Merneptah nos da de la naturaleza de esta población llamada Israel es que su jeroglífico contiene los símbolos de un hombre y una mujer, y 3 líneas que indican el plural. En otras palabras, se refiere a un pueblo seminómada que no se ha establecido, que no vive en una ciudad. Se trata de un grupo que se mueve sin un territorio en concreto. Eso es todo lo que sabemos. La estela data del final del siglo XIII, 1207 a.C.
un punto de partida concreto para nuestra búsqueda del pueblo de Israel. Los historiadores nos cuentan que en la época en que se erigió la estela, Canaán estaba organizada como las ciudades-estado bajo el dominio de Egipto. En los estratos del yacimiento de Megido, correspondientes a este período, se han encontrado los restos de una ciudad floreciente. Durante los siglos XIII y XIV, Megido era aparentemente una próspera ciudad de Canaán. Pero de pronto, alrededor de 1130 a.C., fue destruida. Una capa de restos carbonizados, claramente visible en varias zonas de la ciudad, atestigua la violencia del suceso que causó esta destrucción. Megido no es más que una escena en el gran cuadro de la destrucción de la cultura cananea. Fueron incendiados otros lugares: Jasor, Lachis, Bethel y Megido. Pero no ocurrió al mismo tiempo. Algunas cayeron en el siglo XIII. Otras sobrevivieron un poco más. Algunas fueron destruidas en el siglo XII a.C. Se tardó cerca de un siglo en incendiarlas todas. ¿Quién lo hizo y por qué? Si ampliamos nuestra perspectiva, podemos ver que todo Oriente vivió un período muy turbulento en esa época. Egipto ya no era la potencia de antaño y había perdido sus colonias una a una. Los hititas, que controlaban Asia Menor y el norte de Siria, desaparecieron, como la civilización micénica y sus monumentos. Y las ciudades-estado fueron barridas. El paisaje de Canaán cambió radicalmente. ¿Cómo ocurrió? Las tablas cuneiformes descubiertas en la ciudad portuaria de Ugarit, en Siria, que también fue destruida en esa época, nos dan las primeras explicaciones. Estos textos describen un clima de miedo y confusión. Cuando fueron descifradas, dieron pruebas de las causas de este malestar. Hammurabi, el último rey de Ugarit, escribió al rey de Al-Ashiyya, el actual Chipre: Padre, los barcos enemigos han llegado, quemando nuestras ciudades y sembrando la destrucción por todas partes. ¿Qué formidable enemigo fue capaz de trastocar el mundo antiguo de este modo? ¿Quiénes eran estos invasores que vinieron del mar? La arqueóloga Ayelet Gilboa está excavando un yacimiento en la costa norte de Tel Aviv. Expone la explicación más aceptada entre los expertos. Uno de los resultados más importantes es lo que llamamos los movimientos de los pueblos del mar, que siguen siendo pueblos muy misteriosos, incluso tras unos 100 años de investigación. La mayoría opina que vinieron de algún lugar del oeste, quizás Grecia, quizás Anatolia, que están al oeste, posiblemente Chipre, y se establecieron en nuestra región, en la costa. Entre esos pueblos, los más célebres, los más famosos, eran los filisteos. Todos conocemos a los filisteos por la Biblia. Pero hubo muchos grupos entre esos pueblos del mar. Los conocemos uno a uno gracias a las crónicas egipcias principalmente, y también por algunas crónicas cananeas. Entre ellos, repito que eran muchos, los pueblos de Siquila, Shardana, Luca, Equesh y muchos otros nombres difíciles de identificar arqueológicamente. ¿Qué podemos saber por las fuentes cananeas y egipcias?
En Medinet Habu, en el Alto Egipto, una inscripción en un monumento de la época de Ramsés III describe ataques de invasores desconocidos. Las inscripciones muestran una campaña militar y una batalla naval, barcos volcados, arqueros, hombres caídos al mar. Los adversarios de los egipcios están descritos con claridad. Llevan cascos con plumas sujetos con cintas y algunos llevan unos extraños cascos con cuernos. La visión de los horrores de una batalla. En menos de un siglo, el XII, los pueblos del mar ocuparon toda la costa. Sería un error ver cada una de las ciudades cananeas destruidas como resultado de un ataque de los pueblos del mar. Todo el este del Mediterráneo era un caos absoluto. La economía se colapsó. Las rutas comerciales marítimas fueron cortadas. Los puertos del Mediterráneo fueron destruidos, atacados y tomados. En una situación así, de declive económico, hambruna, caos político, una ciudad puede atacar a otra. Un grupo de gente de las tierras altas puede tomar una ciudad. Los pastores pueden también intentar algo atacando alguna ciudad aislada. Era un caos absoluto. Mientras las ciudades-estado caían una tras otra, también se estaba gestando algo en secreto en las tierras altas. En esa época la densidad de población era bastante baja en la región. Su abrupta topografía hacía difíciles las comunicaciones. Era un área aislada ideal para una génesis o nacimiento. Hasta el final de los años 60, las tierras altas eran prácticamente desconocidas por los arqueólogos. Tras la guerra de 1967, estos territorios pasan a formar parte de la administración israelí. Numerosos equipos arqueológicos llevaron a cabo misiones exploratorias en la superficie. Los investigadores examinaron el territorio metro a metro, realizando una meticulosa recogida de cualquier rastro de un asentamiento humano. El más pequeño objeto significativo fue recogido y su situación anotada. Una tarea que implicaba observación, recogida y clasificación, seguidos de un análisis. Se escogieron entonces algunos lugares para excavar. Este tipo de investigación se basa en la metodología estadística. La situación de restos y concentraciones de fragmentos se transfieren a un mapa de la zona. Esto permite una reconstrucción de cómo estaba ocupado un territorio en concreto, el tamaño de los lugares, su número y su evolución en el tiempo. De este modo se peinaron las tierras altas minuciosamente. Los resultados fueron sorprendentes. Entre los siglos XII y X a.C. hubo casi 250 pueblos en las tierras altas del centro de Canaán. Esto ocurrió sin el más mínimo trazo de una conquista militar. Fue una transformación social gradual y al mismo tiempo radical.
Lo que vemos aquí es el mapa completo de todas las búsquedas realizadas durante muchos años en las tierras altas, desde el sur hacia el norte. El propio mapa es extremadamente importante, pero hay que dar un paso más, confrontarlo, investigarlo según el contexto del mapa del período anterior y del mapa del período posterior. Entonces vemos el proceso, y esto es lo realmente sorprendente. Porque el de la Edad del Bronce tardío es muy escueto, hay muy pocos asentamientos. En todas las tierras altas quizás unos 30. Y luego durante un periodo muy corto de tiempo se produce una oleada de asentamientos, unos 250 por toda la zona. Y este es el origen del antiguo Israel. ¿Por qué podemos llamarlos los primeros israelitas? ¿Qué caracteriza a esta población que apareció en las tierras altas? La disposición de los pueblos, que es muy diferente a la de los pueblos de las tierras bajas, proporciona una primera pista. Estos pueblos tenían forma oval. La cría de animales era la principal actividad de sus habitantes. Una zona completamente cerrada se utilizaba para encerrar a los rebaños y para protegerlos durante la noche. Pero, ¿por qué estos pueblos eran ovalados? Esta configuración es similar a la de los beduinos descritos por los primeros exploradores que llegaron a los desiertos de Judá y Transjordania. ¿Eran los habitantes de las tierras altas antiguos pastores nómadas? ¿Cambiaron sus tiendas por refugios permanentes? Y si así fue, ¿por qué? Israel Finkelstein parece haber identificado al fin una guía en su investigación del origen de los israelitas. Pero para avanzar, ha de tener en cuenta datos etnográficos y etnoarqueológicos derivados de la observación del actual modo de vida de los beduinos. حياك الله في وادي رم درينك تي بدوين. Thank you. لو سهلا تفضل. شكرا. عفوا. شكرا. Los ingresos de los nómadas dependen de un sistema de intercambio con las poblaciones sedentarias, un sistema que se basa en ciertas normas. Los pastores proveen de proteína animal y cuero, mientras que los pueblos sedentarios proveen de cereales y otros productos de la agricultura. Los cereales forman la base de la dieta de las sociedades tradicionales, incluidos los pastores nómadas. Sin estos granos, los beduinos serían incapaces de mantener su modo de vida nómada. Si por cualquier razón el sistema de intercambio fallase o fuese imposible, los beduinos se verían obligados a producir su propio grano. Pero para hacerlo, antes deben establecerse. ¿Qué causó el colapso del sistema de intercambio y forzó a los pastores nómadas a establecerse en las tierras altas? Recuerden que en la última fase de la Edad del Bronce Antiguo entramos paulatinamente en una importante crisis en toda la región. Canaán, las tierras vecinas, todo el este del Mediterráneo está en una crisis grave. Los imperios se rompen, las ciudades son destruidas, la administración egipcia se ha ido de Canaán, la gente huye de las ciudades.
En una situación como esta, las ciudades no pueden producir grano suficiente para intercambiarlo con los pastores nómadas, y estos se ven obligados a establecerse. Este es el momento exacto en que aparece de repente esta oleada de asentamientos en las tierras altas. En mi opinión, se trata de pastores de la Edad del Bronce antiguo que se establecen a causa de esta crisis. La arqueología nos muestra que la cultura material de los pastores nómadas que se establecieron en las tierras altas no era muy diferente de la de sus pueblos vecinos, salvo por una particularidad que les distingue: su dieta. En las excavaciones arqueológicas de las tierras altas nunca se han encontrado huesos de cerdo. ¿Qué puede significar esto? ¿Qué razones pueden explicar esta peculiaridad? Hay muchas posibles razones. Una es su pasado pastoril. Los pastores no tienen cerdos. Esta podría ser una de las razones. Pero creo que hay una razón más poderosa para el hecho de que no haya huesos de cerdo en las tierras altas. Y es que, exactamente en la misma época, en los asentamientos de los filisteos en las tierras bajas, y en todos en general, en los de los cananeos, filisteos y demás, hay muchos. Comían mucha carne de cerdo. Así que la diferencia entre la gente de las tierras altas y la de las tierras bajas podría haber sido la de una situación de nosotros y ellos. Ellos comen cerdo, nosotros no. Pero eso no es todo. Las tierras altas, donde se estableció una población que se abstenía de comer cerdo, no era un territorio homogéneo. En el sur, la vegetación era escasa y la lluvia no estaba asegurada. El árido suelo impedía un verdadero desarrollo de la agricultura. La situación en el norte era bastante diferente. El agua era más abundante y los valles fértiles, lo que significaba que era posible desarrollar una agricultura basada en el cereal. No solo en los cereales, sino también en el olivo y las viñas. Los abundantes restos de prensas que se han encontrado en la zona son la prueba de un sistema agrícola desarrollado y de una de las actividades más lucrativas: la producción de aceite y vino. Los poblados situados en estas rutas comerciales se hicieron más y más ricos y se convirtieron en ciudades. Dos ecosistemas diferentes explican el nacimiento de estas dos entidades diferentes. Una en el norte, que se convertiría en el reino de Israel, y la otra en el sur, que se convertiría en el reino de Judá. Los arqueólogos han buscado en vano algún rastro del reino unificado de David y Salomón que se describe en la Biblia. ¿Existió un reino así? Neil Silverman e Israel Finkelstein han analizado los datos de los restos encontrados en Canaán y las regiones circundantes. Dos inscripciones han arrojado luz sobre esta cuestión. La estela de Mesha, que se puede ver en el Louvre, fue descubierta por misioneros de Alsacia al sur del Jordán en 1868. La inscripción dice que fue levantada por el rey Mesha de Moab
para agradecer al dios Camosh su victoria sobre el reino de Israel. La estela contiene el nombre de Omri, rey de Israel. Data del siglo IX a.C. Otra estela del mismo período fue descubierta en 1993 en el norte de Israel. Dice que el rey Hazael de Damasco mató al rey de Israel, Joram, y al rey de Judá, Ococías, de la casa de David. Estas inscripciones diferencian claramente dos reinos, Israel y Judá. No se menciona un único reino. Sin embargo, la Biblia atribuye una religión común a estos dos reinos, la de Yahvé. ¿Qué sabemos de esta religión? Es difícil reconstruir a través de la arqueología la visión que tenía un pueblo de sus dioses. Difícil, pero no imposible. Las excavaciones realizadas en diferentes lugares, tanto del norte como del sur, han desenterrado diversos objetos de culto. Diosas de la fertilidad, divinidades femeninas y encarnaciones animales de las divinidades. Se han encontrado tanto en yacimientos cananeos de la Edad del Bronce como en yacimientos de la era israelita en la Edad del Hierro. Tenemos muy poca información sobre su religión. Yo estaba de visita en un kibutz en Galilea, no lejos de aquí, en el kibutz Shamir, y encontré en un estante una figura de bronce de un toro. Pregunté dónde la habían encontrado. Era muy hermosa, medía unos 18 centímetros. Un hermoso toro. Me dijeron que lo había encontrado un miembro del kibutz, un soldado que se estaba adiestrando en las colinas del norte de Samaria. El toro es, por supuesto, el símbolo de Baal, el dios principal de Canaán, y también de él, el dios principal del panteón cananeo. Pero también está relacionado con el dios israelita. Especialmente en la parte norte del país, el toro, los becerros de oro, son los símbolos principales de los templos de Dan y Bethel durante el periodo israelita. Existe una gran continuidad entre la religión cananea y la israelita. ¿Qué sabemos de Yahvé? Algunos pasajes de la Biblia citan a un dios del desierto del sur, adorado más o menos con el mismo fervor en el norte y en el sur. ¿Cómo coexistieron Yahvé, el dios del sur, y El o Baal, los dioses del norte? Bastante bien, si nos fijamos en las pruebas de los restos encontrados por todo el territorio. Sin embargo, la Biblia describe un conflicto. El famoso incidente del becerro de oro, que ocurrió cuando Moisés subió al monte Sinaí a recibir de Yahvé las tablas de la ley. Mientras Moisés subía a la cima de la montaña, la gente que aguardaba en el valle fabricó un becerro de oro. Como en otros pasajes similares de la Biblia, el ídolo fue destruido y Yahvé venció. ¿Qué representa este conflicto entre divinidades y la victoria de Yahvé? ¿Qué realidad histórica representaba?
¿Existen pruebas arqueológicas de la existencia del culto a Yahvé en el reino de Israel? En el Museo de Israel en Jerusalén podemos ver dos amuletos que datan aproximadamente del año 600 a.C. Fueron descubiertos al suroeste de la antigua ciudad de Jerusalén. Estas piezas están cubiertas por un texto en hebreo antiguo que dice: que Yahvé te bendiga y te guarde. Que el rostro de Yahvé te ilumine. Es el texto similar a un pasaje de la Biblia más antiguo jamás descubierto. Está claro que Yahvé era el Dios nacional. Se adoraba a Yahvé como Dios nacional, al igual que los amonitas adoraban a Moloc, los moabitas adoraban a Camos y demás. Pero adorar a un Dios nacional no impide adorar a otras divinidades. Al contrario, el Dios nacional es importante para proteger al pueblo, dirigir al rey y su pueblo en la guerra. Pero cuando se trata de fertilidad, por ejemplo, o tormentas, se puede recurrir a otros dioses. Para la fertilidad suelen ser diosas. Hay que imaginar que en Judá había un pequeño panteón alrededor de Yahvé, como sin duda ocurría también en Israel. Repasemos la situación. En el año 772 a.C., los ejércitos asirios aniquilaron al reino de Israel, el reino del norte, lo que conllevó un flujo de refugiados hacia Judá. Al mismo tiempo, la economía de Judá se desarrollaba, y este pequeño reino se convirtió en un verdadero estado. Un siglo más después de la caída del reino de Israel, el rey de Judá, Josías, se aprovechó del declive del imperio asirio para afrontar la conquista de los territorios del norte. Los refugiados del reino del norte llevaron sus tradiciones y religiones consigo, pero el plan de Josías se basaba en un pueblo unido, una única nación. El plan de Josías se llevó a cabo por etapas. Primero descubrió un libro que se atribuyó a Moisés y unió a la población gracias a las leyes que contenía. Dejando aparte la historicidad de este suceso, se cree que el libro en cuestión era el quinto libro de la Biblia, el Deuteronomio. Una de las ideas más importantes en el libro del Deuteronomio es la de la centralización del culto. Dice que todo el pueblo de Israel debe adorar a un Dios, y solo a uno, en un solo lugar. Así que es una nación que adora a un solo Dios en un único templo. La segunda etapa de la reforma consistía en erradicar cualquier competencia religiosa con el fin de unir al pueblo alrededor de un único Dios. Por último, la tercera etapa consistía en elaborar una historia común combinando las tradiciones del norte con las del sur. ¿Es posible encontrar sobre el terreno pruebas de la reforma de Josías? ¿Prueban que ocurrió esta centralización religiosa en Jerusalén? El templo de Arad, en el Negev, construido en el siglo VII a.C., está situado en el interior de una fortaleza. El templo fue destruido a finales del siglo VIII y nunca se reconstruyó. Fue construido según el modelo de templos que se habían levantado en Canaán durante siglos, un modelo que se remonta a la edad del Bronce tardío.
En el patio interior, que estaba abierto al público, encontramos la zona de sacrificios. El patio da paso a un santuario reservado a los sacerdotes. Detrás, el Sancta Sanctorum, con 2 altares y 2 piedras verticales que representan lo que la Biblia llama enigmáticamente Matseba. Este templo es un centro de culto como los que existían fuera de Jerusalén en el siglo VIII. Si lo que pensamos de este templo es correcto, se trata de una situación muy interesante. La diferencia entre el siglo VIII y el 7 a.C. En el siglo VIII tenemos templos en varios lugares de Judá, incluyendo este de Arad detrás de mí, Beersheba, que no está lejos de aquí, y otros lugares. Mientras que en el siglo VII todos desaparecen, y solo tenemos el Templo de Jerusalén. La Biblia relata la declaración de Josías a los ancianos de Judá y Jerusalén. Veamos ahora un elemento de esta historia que se basa en un libro. El hecho de que dijeran que habían encontrado un libro, que significa que se trataba de un libro antiguo perdido en algún lugar del templo, evidentemente legitima la reforma. Pero al mismo tiempo también indica que la redefinición de la religión de Judá se iba a basar en un libro. El libro se iba a convertir en la base de una nueva religión. Así que no se trata solo del hecho de haber encontrado un libro, sino de todo lo que representaba ese libro que no existía antes. Para continuar nuestra investigación, hemos de examinar un asunto crucial, la escritura. ¿Qué sabemos sobre los orígenes de la escritura en esta región? ¿En qué circunstancias escribir se convirtió en algo importante en la sociedad del antiguo Israel? ¿Sabían los israelitas leer y escribir en el siglo VII a.C.? Una vez más hemos de recurrir a la arqueología en busca de respuestas. En los yacimientos del siglo VII se han descubierto muchos sellos y ostraca, fragmentos de cerámica que contienen inscripciones. En el siglo VIII son muy escasos. Antes ni siquiera existen. Estos breves textos hablan de cuestiones económicas o administrativas. Escritos por los escribas dan prueba del desarrollo y la centralización de Judá, entonces bajo dominio asirio. Esto se corresponde con un fenómeno bien conocido. El nacimiento de un estado suele ir acompañado de la expansión de la escritura. En un ostracón del siglo VII, un trabajador se queja a las autoridades del robo de una vestimenta. ¿De qué modo prueba este texto una revolución? Está claro que antes del siglo VII a.C., los antiguos israelitas eran analfabetos. De hecho, diríamos que el analfabetismo no era algo en lo que la gente pensase. No era algo importante en la sociedad. A principios del siglo VII, la escritura se expande por todas las clases de la sociedad israelita. Vemos la escritura de los talladores de lápidas, oficiales del ejército, trabajadores. Escribe toda una serie de tipos de gente de toda la sociedad y, según parece, también leen. Y la expansión de la escritura en el antiguo Israel en esta época muestra la escritura como el comienzo de la alfabetización de Israel. Y por supuesto,
Esto sería crucial en la aparición de un texto escrito, legitimador y sagrado. La escritura se había extendido más allá del círculo de los escribas. Naturalmente, las lecturas públicas del libro descubierto en el templo no son pruebas del grado de alfabetización de la población de Judá, pero indican la importancia que la palabra escrita había alcanzado en la sociedad del siglo VII. En el pequeño estado de Judá, bajo el reinado de Josías, había comenzado una revolución. El hecho de que un texto sagrado escrito emergiese de una sociedad pastoral y agraria es un punto de inflexión en la cultura occidental. Nunca antes en la historia de la humanidad las sociedades habían tenido textos sagrados que legitimasen. La mayoría de las civilizaciones de Oriente Próximo solo tenían textos de gobierno. La autoridad cultural y religiosa se pasaba de familia en familia mediante la tradición oral. No se transmitía mediante la lectura o haciendo referencia a la autoridad de un texto. La primera vez en la historia de la humanidad que tenemos un texto escrito legitimador ocurre con las reformas religiosas de Josías, que apelan a la autoridad de un texto escrito. Y la autoridad vinculante de ese texto escrito para esa cultura, para todas las personas, en oposición a la autoridad de la familia y la tradición, es el punto de inflexión de la cultura occidental. En el siglo VII a.C., todo se combina. Todo está listo para algo nuevo. Cuando se mira la política de la época, la economía de la época, la situación social de Judá, incluso el hecho de que la alfabetización se extienda del centro hacia el campo, hacia los pueblos, a la gente relativamente sencilla, lo que vemos es una situación en la que Judá lo pone todo por escrito, en un libro. Judá describe su pasado mítico o histórico. Nos habla del presente y nos ofrece sueños para el futuro mediante la palabra escrita, un libro. Y esto es algo nuevo en la historia de la aventura de la humanidad. Basándose en esta legitimidad, fundada sobre unas leyes e historia comunes, Josías pudo dirigir a la población en su ambicioso plan. Pero el sueño de un gran reino que uniría a los pueblos de Israel y Judá por primera vez no se produciría. Josías murió antes de poder realizarlo, asesinado por el faraón Necao II. En la Biblia, su fin se relata en unas pocas líneas. Y lo peor todavía estaba por llegar. En el año 597 a.C., los babilonios sembraron el caos en Judá por primera vez. Once años después, Nabucodonosor marchó sobre Jerusalén. El templo de Yahvé fue incendiado. Jerusalén fue destruida. Judá fue borrado del mapa. Una importante parte de la población rural permaneció en Judá bajo el yugo de Babilonia. Según la política imperial, algunos de los habitantes se exiliaron en Babilonia. El último rey de la casa de David, Sedecías, tuvo que ir al exilio y sus hijos fueron asesinados. La élite de las ciudades, los sacerdotes y los escribas fueron desterrados a las orillas del Tigris y el Éufrates. En el libro de los Salmos se lamentan:
Junto a los ríos de Babilonia, allí llorando estábamos sentados. El exilio es una situación de gran crisis porque todos los pilares sobre los que se basaba la identidad de un pueblo ya no existían. Ya no existía el templo, ya no había rey, ya no había país, ya no había unidad territorial. Así que para sobrevivir fue necesario encontrar otros modos de construir una identidad. De hecho, fueron los exiliados, los escribas, los sacerdotes, los que construyeron esa identidad, recuperando cierto número de tradiciones anteriores y desarrollándolas. Así, la reforma de Josías se convertiría en el símbolo del templo, que se transformó en una sinagoga. Poco a poco Moisés reemplazaría al rey y la Torá reemplazaría al país. A través de este trabajo de escritura y reescritura, se crearía el judaísmo en la forma que adoptó durante el período persa, sobre todo por obra del sacerdote Esdras. Los expertos en la Biblia han sugerido que el escriba Esdras dio los últimos retoques a la Torá, el Pentateuco. Nos acercamos al final. ¿Qué hemos aprendido de las pruebas aportadas por los yacimientos, las vasijas rotas y las inscripciones antiguas? Nos encontramos en el Departamento de Teología de la Universidad de Lausana. Israel Finkelstein tiene una cita con Thomas Romer. La época en que los arqueólogos leían la Biblia literalmente y la investigación textual ignoraba las pruebas materiales forma parte del pasado. Por lo que usted sabe, ¿cree que estas nuevas revelaciones arqueológicas han cambiado algo? Creo que hemos de distinguir entre la forma final de la Biblia, que se ha convertido en la base no solo del judaísmo, sino de las tres religiones monoteístas, y los orígenes de la Biblia hebrea. Yo creo que lo importante es esta cuestión de los orígenes. Ya no se trata del deambular de Abraham o David. El cambio más significativo es la certeza de que había una ambición política implicada en el origen. Permítame devolverle la pregunta. ¿Cómo ve usted la Biblia hebrea? ¿Cómo la definiría? Por una parte, comencé a sentirme más próximo a los autores del texto, porque sentí mejor sus necesidades y frustraciones y los problemas que encontraron y todo eso. Así que primero diría que ahora me siento más próximo al texto y que me da un sentido más preciso de mi propia identidad como israelí y como judío, pero también como miembro de una comunidad más amplia, puede llamarlo civilización occidental o judeocristiana o como quiera, en ambas facetas. Durante muchos años nuestro conocimiento de la Biblia procedía únicamente de la propia Biblia. Pero la arqueología moderna ha proporcionado un nuevo acercamiento, un intento por comprender los relatos de la Biblia según su contexto político, geográfico, histórico y cultural. Lo que estaba en juego cuando se escribió el texto bíblico era la invención de un linaje, el establecimiento de una ley y la afirmación de una promesa mesiánica. Todo eso estaba vinculado a un libro que, en el exilio,
se convirtió en una nación portátil, una tierra que podía ser copiada, estudiada, heredada y celebrada. Este día del calendario judío se llama Simchat Torah, el júbilo de la Torá, o la celebración del libro. Como resultado de unos sucesos que no fueron previstos por sus protagonistas, estos pilares se convertirían en la base del judaísmo. Pero esa ya es otra historia.